La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias 2017. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, académicos, estudiantes de la universidad y alumnos de los establecimientos educacionales del Liceo Seminario San Fidel de Mariquina, que están aquí en la segunda línea, y el Instituto Comercial de Valdivia, que viene en camino, que va a llegar un poquito atrasado. Hoy contamos con la participación del doctor Juan Navedo, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile. Juan es licenciado en Biología de la Universidad de Oviedo y doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas de la Universidad de Cantabria, de España. Actualmente es director de la Estación Experimental Quempillén en Chiloé, y una de sus áreas de interés es estudiar los efectos directos de las actividades humanas sobre las poblaciones de aves migratorias, con el objetivo de trazar líneas básicas de gestión para tratar de compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación de la biodiversidad, teniendo como modelo el estudio de las aves playeras migradoras. Esta tarde nos presentará la charla Migraciones Extraordinarias, el reto de volar entre hemisferios. Ya, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, muchas gracias, Carla, por la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, esta tarde voy a tratar de hablar un rato, ojalá de forma divulgativa, para que esta diversidad de público que hay aquí, sobre todo de edades, me podéis todos, podéis entender, digamos, lo que quiero contar. Y voy a hablar básicamente sobre las migraciones. La charla la hemos titulado Migraciones Extraordinarias, el reto de volar entre hemisferios. Bueno, lo primero, ¿qué son las migraciones? Las migraciones, claro, son movimientos que no es cualquier desplazamiento, sino que son movimientos que se realizan de forma periódica, ocurren a lo largo del año en el mismo momento, digamos. Normalmente son estacionales, coinciden con las estaciones, la primavera y el otoño suelen ser, donde una población completa, a veces, también ocurren migraciones parciales, pero en general poblaciones completas de varias especies, se mueven de un lugar a otro. Estos movimientos tienen que ser, como digo, periódicos, también son regulares, ocurren todos los años, digamos, y pues son cíclicos imprevisibles. Uno puede prever, digamos, una vez que los estudia, dónde se van a encontrar en una parte concreta del planeta esas poblaciones pequeñas. Pues en primavera se van a encontrar en un lugar, en verano en otro, en otoño en otro y en el invierno en otro. Normalmente estos movimientos ocurren desde la zona de reproducción o la zona de cría a una zona donde los animales pasan la época que denominamos no reproductora. Por ejemplo, si vemos el mapa de América, vamos a ver varios ejemplos. Igual estabais pensando en aves, pues no. ¿Sí? El primer ejemplo, entiendo que todos veis que es una mariposa. ¿Alguno conoce el nombre de esta mariposa? ¿Qué especie es? La mariposa monarca. Muy bien, Carlos. Te has ganado el primer punto. La mariposa monarca es un animalito muy pequeño. Es un poco más grande que las mariposas que todos conocéis. Por ejemplo, aquí en el botánico podéis ver muchas en la primavera y el verano. Que se desplaza desde, esta en concreto se reproduce acá, en Michoacán, ¿sí? en México, y se desplaza hasta la bahía de Hudson en Canadá. Si os fijáis, se desplaza a una velocidad promedio de 20 km por hora. Igual no es mucho, si pensáis 20 km por hora, normalmente el ser humano caminando se desplaza a 6 km por hora, ya es bastante más que el ser humano, como 3 veces. Claro, no es nada comparado con otros animales que vamos a ver ahora, pero fijaros que un animal tan pequeño es capaz de realizar hasta 3.000 kilómetros. Y esto lo realiza de forma periódica, regular, ¿sí? Entonces somos capaces, digamos, estudiando esta especie, de saber dónde van a ocupar, qué lugar del planeta van a ocupar en cada una de las estaciones. Ya. Otra especie, una rana. ¿Pero las ranas migran? Bueno, también migran, claro. Las migraciones altitudinales también podemos considerar migraciones si las consideramos dentro del contexto de esta definición, siempre que sean
pues en diferentes estaciones estén en lugares diferentes, se desplacen de forma regular, ¿sí?, etcétera, lo que hemos explicado. Si veis, por ejemplo, claro, la velocidad de desplazamiento de una rana es mucho menor, ¿sí?, es básicamente de casi metros por hora, bueno, de hecho metros por hora, y el desplazamiento total no llega a ser son 30 metros, pero es una migración. Otra migración que es bastante conocida es la de la anguila. Las anguilas se reproducen en el mar de los Sargazos, en esta zona del Caribe, y bueno, cuando llegan los adultos reproductores que vienen de Europa, cruzan todo el océano Atlántico y llegan a esta zona, y aquí se hunden en profundidad hasta varios miles de metros y desovan, ¿sí?, lanzan los huevos, ahí nacen las pequeñas anguilas que, como larvas leptocéfalas, larvas muy chiquititas, con mucha cabeza, se desplazan muy poquito a poco durante todo el año, tardan 10 meses, 11 meses en llegar hasta las zonas donde salieron los adultos. Este desplazamiento, como digo, dura más o menos un año, y la velocidad promedio entonces es unos 5 km por hora. Y como veis, pues se desplazan más de 7.000 kilómetros. Y el ser humano realiza migraciones, no realiza migraciones, realiza movimientos, ¿verdad? Pero no son periódicos, no son previsibles, digamos, no sabemos dónde se van a estar los seres humanos, digamos, como especie en un momento del año, sino que depende de otras cosas, normalmente del trabajo y otra serie de cuestiones, sino de las estaciones. No son cíclicos, no ocurren todos los años en el mismo momento. Y entonces, básicamente, para que comprendáis el concepto, los seres humanos no tenemos migrantes, tenemos únicamente inmigrantes. Por ejemplo, yo y mi familia somos inmigrantes en Chile y emigrantes, ¿sí? Claro, y tenemos las aves, que era lo que nos convoca esta tarde, ¿verdad? Las aves, muchas especies son migradoras. Antes he puesto ejemplos de otros grupos taxonómicos, bueno, para que veáis que no solo son las aves las que migran. Bueno, muchas especies de aves migran. En Norteamérica, por ejemplo, de unas 650 especies de aves que hay, la mitad más o menos migra. Las migraciones las desencadenan factores endógenos propios del cuerpo, digamos, como las hormonas, cambios en los niveles de hormonas, por ejemplo, la corticosterona en este caso, preparan al animal, al individuo, para la migración. Sufren cambios en las hormonas, en la sangre, digamos, van teniendo diferentes niveles que les predisponen a hacer un movimiento hacia otros lugares. Por ejemplo, estos cambios en la corticosterona lo que hacen es aumentar el consumo diario de alimento que necesitan para prepararse a la migración. Pero otros factores son ambientales. Por ejemplo, la disponibilidad de alimento en el otoño se reduce respecto a la primavera. Todos podemos intuir, por ejemplo, que en el Ártico, durante el verano ártico, hay una explosión de biomasa, una explosión de bayas, de pequeños frutos, de insectos. Y cuando llega el otoño empieza el frío y ese alimento queda indisponible. Hay variaciones en la temperatura asociada al mismo ejemplo que he puesto, por ejemplo. También, esto es muy importante, cambian la velocidad y la dirección de los vientos durante el otoño. Y el más importante de los factores que operan para que las aves migran es el fotoperiodo. Cuando se empieza a reducir la luz respecto a las horas de luz, respecto a las horas de noche, a las aves les indica que van llegando a otra época, digamos, en donde están, y les influye, digamos, a la hora de tomar la decisión de partir. Aquí tenemos un póster sobre, bueno, muchas aves que migran entre Norteamérica y Sudamérica. Por ejemplo, dentro de las aves que básicamente habitan el mar, las aves marinas, tenemos muchas especies que migran. La gaviota de Franklin, que viene desde esta zona de Canadá e inverna en las costas de Chile. Los salteadores, varias especies de gaviotines, las fardelas. Tenemos la fardela blanca, por ejemplo, que es endémica de Chile, cría acá en la isla Mocha y creo que en otra isla por acá, y migra hacia el Golfo de California. Muchos albatros, que los albatros circunnavegan básicamente la Antártida, muchos de ellos, que esos son también migraciones. Otras especies, digamos, continentales, que migran son las aves rapaces. El halcón peregrino, varias poblaciones del halcón peregrino migran. Al lucho chico, el águila pescadora también migra. Los aves canoras, las aves que producen cantos elaborados, los paseriformes, como el fiofío, que viene más o menos de esta zona de la Amazonía y se reproduce en el cono sur de América. El rum rum, que no sabemos muy bien todavía dónde
¿A dónde van en el invierno? La golondrina bermeja, varias especies anseriformes que son los gansos, ¿sí? Algunos cisnes, los canquenes, el caiquén y sobre todo las aves de verdad, las aves playeras. Las aves playeras, la mayoría de las especies migran. Tienen un componente esencial de este grupo, digamos, es que hay muy pocas especies residentes, la mayoría se mueven. Y bueno, y a partir de ahora vamos a, digamos, a centrar lo que es la charla en las aves playeras, ¿sí? Que como digo, pues la mayoría son migradoras, ¿sí? Y se mueven entre distintas vías de vuelo o autopistas de la migración por el mundo. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarlas. Son, digamos, el objeto de deseo más preciado en el laboratorio, las aves playeras. Os presento, por ejemplo, al zarapito. En este caso es el zarapito común, que como tiene el pico curvado hacia abajo, se dedica a comer cangrejos, básicamente. También come poliquetos, pequeños gusanos, digamos, del mar. Los zarapitos, digamos, tanto este como el de pico recto, tienen la característica que tienen las patas largas, o sea, el cuerpo es son grandes, digamos, y el pico lo tienen alargado. Este otro tipo son los playeros, playeritos, este en concreto el playero rojizo, el Calidris canutus, característica también las patas no tan largas en relación al cuerpo como este otro, y el pico lo suelen tener también más cortito, y este, por ejemplo, se dedica a comer moluscos, almejas, choros, y la característica concreta de esta especie, por ejemplo, es que los come enteros. Come los bivalvos enteros y los machaca en el estómago. Tienen dos estómagos las aves, ya sabéis. Los machaca, ahí digamos que es capaz de digerir la comida. Y el tercer tipo general serían los chorros. En este caso, esto es un chorro chileno en plumaje nupcial, con este típico pecho de color rojizo, que la característica de los chorros en relación al resto es que los ojos, por ejemplo, los tiene un poco desplazados hacia adelante y más grandes, y el pico lo tiene bastante más corto que el resto. La característica general de los chorros es que se alimenta, digamos, observando las presas, a diferencia de los otros que se alimentan de forma táctil, tocando el sedimento y gracias a sensores que tienen en el pico localizan a sus presas antes de capturarlas. Si lo vemos en una escala de tamaños, aquí tendríamos los playeritos, ¿sí? Los chorritejos sería esto sería este tipo, el playero un poco más grande, los chorros grandes, estos serían los pitotós, tringa, etcétera, las abocetas, el pilpilén que no está aquí y los zarapitos. Como veis, todos tienen patas largas en general en relación al cuerpo y los picos pues de diferente manera, ¿veis? Para curvado, este recto y más gordo, este hacia arriba, etcétera. Estas aves, como decía, se mueven desde, si ponemos por ejemplo, si colocamos el centro, la Tierra, digamos, en un plano y colocamos el centro en el Ártico, la mayoría de las poblaciones de estas especies se reproduce aquí, en este anillo, unos 5.000 kilómetros alrededor del Ártico, del Polo Norte, sería en este caso, ¿sí? Y se mueven, por lo que conocemos los investigadores que nos dedicamos a las migraciones, se mueven por las vías de vuelo. Flyways en inglés, si habéis escuchado alguna vez el término, y también, para que todos lo entiendan, las autopistas de la migración, ¿ya? Entonces reconocemos 10 autopistas en el mundo. Aquí, por ejemplo, estaríamos en esta, que es la que está en el conjunto azul, que sería la autopista del Pacífico Oriental. Dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el playero rojizo, ¿sí? Nidifica acá en Groenlandia, bueno, una de las subespecies, la Calyptus durrufa, ¿sí? Y, bueno, la islandica también, e inverna pasa la época reproductora en Mauritania, que son unos 10.000 kilómetros, ¿sí? De desplazamiento de ida y obviamente 10.000 de vuelta. Otro ejemplo sería el zarapito común, digamos, de esta zona de Asia, digamos, Australasia, que cría en Siberia y pasa la época reproductora en la bahía de Moreton, en Australia, que son unos 12.000 kilómetros, que utilizaría esta vía de vuelo. Claro, moviéndose así estas distancias, ¿sí? Voy a volver atrás para que veáis, fijaros que desde aquí hasta esta circunferencia son 15.000 kilómetros, ¿sí? Este playero rojizo otra vez, que hemos visto ya en varias ocasiones como ejemplo. Hay algunos animales que marcamos, los investigadores, con estas anillitas de colores, y aquí no se ve bien, pero aquí lleva una banderola, que es un anillo un poco más grande, con una solapa,
donde hay unos dígitos, unas letras con unos números, que son siempre diferentes para cada individuo. Así podemos saber, pues, por ejemplo, luego vais a ver cuando capturamos varios individuos, colocamos un numerito diferente de todos, cada uno de ellos, así podemos saber individualmente, por ejemplo, los movimientos de las aves. Entonces esta historia, por ejemplo, es de este individuo que es el B95, una banderola de color naranja con el dígito B95, que fue marcado por Patricia González en Tierra del Fuego, en Argentina, en la parte argentina, en el año 95, y lo volvieron a ver en la misma bahía en 2013. O sea, 18 años después, este animal había migrado entre Tierra del Fuego y Groenlandia, que es la zona donde se reproduce. Si sumamos esa distancia, 18 años por 15.000 kilómetros, sí, sería 15.000 kilómetros de ida y 15.000 kilómetros de vuelta, nos da un total de 540.000 kilómetros que este animalito, que pesa 120 gramos, ha realizado durante su vida. Al menos, porque probablemente esté vivo todavía. Si nosotros... A ver si va o no va. Ahí va. Si estimamos la distancia entre la Tierra y la Luna, son unos 385.000 kilómetros. Como veis, este animalito durante su vida es capaz de hacer 1.5 veces, o sea, ir hasta la Luna y volver hasta la Tierra por lo menos hasta la mitad en su vida. Fijaros que el desplazamiento es notable, es extraordinario, de hecho, ¿sí? Bueno, para poder realizar estas migraciones tan extraordinarias, hay, digamos, que desarrollan diferentes estrategias, porque si no, no serían exitosos. Imaginaros volar 15.000 kilómetros solo de ida, la cantidad de problemas que te puedes encontrar en el camino. Nos encontramos problemas en el camino yendo de aquí a nuestra casa, pues imaginar si tenéis que volar 15.000 kilómetros. ¿Sí? Tormentas, etcétera, etcétera. Como digo, por ejemplo, las aves han desarrollado diferentes estrategias para ir del lugar donde se reproducen al lugar donde pasan la época reproductora. Reconocemos de forma general tres, esto es un esquema. Este esquema de pequeños saltos, en inglés hop, veis aquí por ejemplo un animal que se quiere desplazar de aquí a aquí, realiza pequeños saltitos, ¿sí?, de unos cientos de kilómetros o 1000 kilómetros, digamos, para llegar a esta zona. Otra estrategia un poco más arriesgada, digamos, sería saltarse alguna de las paradas intermedias. Entonces sería, y por eso se denomina skip, del salto, digamos, de algunas paradas. Entonces haría unos desplazamientos de, en lugar de, por ejemplo, 1000 kilómetros, ya serían de 2000 o 3000 kilómetros, ¿sí? Y haría muchas menos paradas. Fijaros, para ir más o menos de aquí a aquí haría 5 paradas y este, bueno, si lo hiciéramos desde aquí haría como 8 o 9 paradas. Y luego sería la estrategia más arriesgada, entre comillas, que sería realizar una sola parada, ya, desde la zona de reproducción a la zona de no reproducción, como veis. Y entonces tiene que ser capaz de hacer un desplazamiento, ¿sí?, en vuelo batido, porque estas aves no planean, estas aves baten las alas continuamente, no están preparadas para planear, y como digo, que hay algunos individuos que desarrollan esta estrategia que es más arriesgada, que, bueno, que puede ser sin paradas o con una sola parada. ¿Qué repercusión, digamos, tienen estas estrategias en las aves? Hay una gran importancia de las zonas de parada como para poder llegar aquí. Imaginaros si esto desaparece, una ave que quiere hacer esta parada aquí y no tiene la estación de servicio, no podría, digamos, rehabituallar, ¿sí?, reponer fuerzas, energía para poder dar el siguiente salto. Y ahora vamos a ver de forma gráfica. O sea, aquí vemos la distancia, ¿sí?, desde esos 0 hasta los 15.000, y esto sería el tiempo, desde que sale parte del lugar hasta llegar a la zona donde va a pasar la época reproductiva. Por ejemplo, un animal que quiera hacer esa estrategia de los pequeños saltos, de menos de 2.000 kilómetros, partiría volando, pararía y se repostaría acá, volvería a hacer otro vuelo, repostaría, y tardaría este tiempo, el que sea. Otro animal que partiera del mismo lugar pero hiciera menos paradas, ¿veis? Ya se saltaría esta primera, ya llegaría a la segunda, seguiría saltando paradas, haría muchas menos paradas y llegaría un poco antes. Y el que hace la estrategia más arriesgada, como veis, se salta muchas paradas, únicamente para en un lugar, ¿sí?, vuelve a volar y llegaría mucho antes. La gran diferencia es que este animal, los que hacen prácticamente no hacen paradas, suelen llegar antes, tardan menos tiempo en realizar la misma distancia, y la duración de las paradas entre los tres, pues cuanto más arriesgado, digamos, sea el vuelo, más tienen que parar para recuperarse. Esto tiene implicaciones importantes. A ver si va esto. Ahí. Los animales
realizan un compromiso, un balance entre dos estrategias, digamos, ¿sí? Entre el tiempo que utilizan para llegar el tiempo que utilizan para llegar al destino y la energía que gastan para hacerlo. Sería el mismo símil que si nosotros queremos ir de aquí a Temuco y el depósito de nuestro coche se va a gastar entero, si nosotros vamos a 180 km por hora, pero si vamos a 60 por hora, vamos a llegar más tarde, ¿sí? Pero nos va a sobrar energía, ¿ya? Como veis, por ejemplo, esto sería gráficamente animales que murieron, y veis esta especie, por ejemplo, un playerito, ¿sí? Este es el animal antes de partir, que pesa 250 gramos, y este es el animal cuando llegó, que pesa 120 gramos. Como veis, menos de la mitad. Si nosotros abrimos estos animales, veis que por dentro todo esto blanco es grasa, veis antes de partir, son bolas de grasa auténticas, y cuando llegan no tienen prácticamente nada, lo han consumido todo. Esta estrategia pues, es muy costosa en términos energéticos, hay que llegar a tener todas estas energías y además ser capaz de consumirlas en un tiempo adecuado. Esto llevó a un investigador, al profesor Gale, a preguntarse si, por ejemplo, estos animales que van desde Alaska hasta Nueva Zelanda y la costa sureste de Australia realizarían estos 11.000 kilómetros incluso sin parar. Ahí lo publicó un trabajo en la revista Cóndor en el año 2005, basado en que en esta zona, ¿sí? No se registraban animales en toda la Micronesia, en todas las islas, no se registraban los animales que se marcaban en Alaska o se marcaban en Australia, nunca se registraban, ¿sí? Claro, esta estrategia, por ejemplo, de no realizar paradas es muy arriesgada. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? de otra ave, las espátulas, ¿sí? Que van desde Holanda hasta Mauritania. También pueden hacer aquí un detour, un desvío de la ruta, ¿sí? Si aquí vemos la supervivencia, cuántos sobreviven al viaje, ¿ya? Vemos que el viaje que se realiza en primavera, ¿sí? La supervivencia de esta especie durante todo el año es muy alta, salvo en el viaje de la primavera. Sobre todo las que invernan en Mauritania. ¿Qué quiere decir? Que en la vuelta, la gran barrera del desierto del Sáhara les supone un peligro notable, ¿sí? Y muchas de ellas perecen. Estos animales, para poder hacer estas estrategias, aumentan más o menos un 40% el peso. Imaginaros, no sé, yo que peso unos 100 kilos, ¿sí? Que, no te rías, Su, que peso unos 100 kilos, imaginaros que en 3 semanas, ¿sí? Me pesara 150 kilos. 160 kilos. Bueno, lo primero no podría caminar, ¿sí? En cambio estos animales no es que no solo nos puedan mover, sino que se desplazan miles de kilómetros, ¿sí? Y como veis, algunos trabajos indican que durante la parada migratoria, estos hacen una única parada migratoria entre Australia y Siberia. En mayo, que paran en China, en el Mar Amarillo, veis aquí desde el 1 de mayo hasta el 5 de junio, prácticamente un mes, poco más, la masa de los animales sube desde 120 gramos a prácticamente 180 gramos. A los que se convierten en pelotas. Esto llevó, cuando a los investigadores digamos que se dieron cuenta de que los animales efectivamente había algunas especies que ni siquiera realizaban paradas, no es que realizaran una o pocas, no realizaban ninguna. Por ejemplo, el profesor Piersma con el Robert Gale publicaron este trabajo, que es bastante notable, sobre todo el título, que quiere decir que los intestinos, el digestivo, no vuela. Entonces dice que claro, que los órganos digestivos son muy pequeños en estos animales que están obesos. Otro trabajo del mismo año iba de lo mismo, digamos, de cómo los animales son capaces de reorganizar los órganos para poder ser eficaces durante la migración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que los animales son capaces de, si veis aquí por ejemplo la masa, en este caso del estómago de este animal, veis que en muy pocos días la masa es súper variable. Cambia prácticamente de día a día. Imaginaos que vuestro estómago de un día para otro se redujera a la mitad o aumentara al doble. Tendríais probablemente problemas, tendríais que ir al médico, ¿verdad? Estos animales son capaces de hacer eso, de reajustar sus organismos para poder ser exitosos. También se hicieron otros trabajos donde se ve que, por ejemplo, antes de partir los animales tienen toda esta maquinaria, digamos, para el vuelo
Este parte negra son digamos, el desarrollo de los músculos del vuelo, y todo esto son las reservas de grasa, el depósito de gasolina del coche que habíamos hablado antes. Como veis, antes de partir tiene un depósito muy grande, ¿sí? Y cuando llegan prácticamente se lo han consumido todo. Lo que le queda es un poco de la maquinaria del vuelo y los músculos. Haciendo unos cálculos energéticos de los gastos, vieron que los animales que salían de aquí tenían que llegar hasta Nueva Zelanda. De hecho, si tuvieran que llegar hasta el Polo Sur, podrían llegar, que salen con energía, digamos, como para poder afrontar algún problema que pudieran tener durante el vuelo. Estos mismos investigadores vieron un poco más tarde, en 2010, que de hecho, sí, los animales, estos ya les pusieron emisores de satélite, que los animales es lo que hacen. Los animales salen de Alaska y viajan por todo el océano. Estos son tracks de 9 individuos, ¿sí? Viajan por todo el océano sin parar hasta llegar a Nueva Zelanda. Fijaros que es una migración extraordinaria, no paran. 11.000 kilómetros, que significan entre 7 y 9 días, día y noche, sin parar de volar. En otras especies, esos eran zarapitos de pico recto, estos son zarapitos comunes, digamos. Fijaros, esta especie que quieren a la bahía de Hudson, esto es un trabajo bien reciente. Estos son 4 individuos diferentes. Fijaros que hacen una parada, más o menos en la zona costa sureste de Estados Unidos, para llegar a Surinam. Guyana, Surinam, que es donde invernan. Y a la vuelta hace parecido pero este no. Este hace 2 paradas, pero son un poco diferentes. Y fijaros este no para bajar, va directo y hace una parada a la vuelta. La misma especie, pero entre Europa y África, ¿sí? En este caso, veis, le pusieron estos geolocalizadores que se llaman, que se ponen en la anillita que lleva ahí. En este caso calcularon, además de poner los satélites, calcularon la velocidad a la que los individuos se movían. Como veis, otra vez van prácticamente sin paradas para hacer distancias notables de varios miles de kilómetros, y a partir del rojo, digamos, todos los tracks que veis en rojo son velocidades de entre 80 y 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora es una distancia, es una velocidad importante, que si tú no paras, digamos, vas durante 5 días, día y noche volando a 110 kilómetros, recorres prácticamente un hemisferio, ¿sí? En 5 días. Bueno, esta estrategia, como vemos, es muy arriesgada, sino realizar paradas, ¿sí? Tener que reajustar continuamente los órganos. Bueno, lo que hemos visto es que a comienzos del siglo XXI, las especies de aves playeras, que como digo, la mayoría son migradoras, más o menos el 40% de lo que conocemos, las poblaciones, se encuentran en declive, cada vez van a menos poblaciones, se están yendo, digamos. Únicamente el 20% ha aumentado. Las causas siguen siendo desconocidas de este declive, pero la pérdida de hábitat es la principal. Las aves playeras, si no, creo que no lo había dicho todavía, habitan los humedales. Los humedales se están perdiendo en la mayor parte del mundo. Y en la actualidad se están realizando esfuerzos muy importantes para ver cuál es el papel, digamos, el rol funcional de las zonas de parada, como para poder minimizar esta pérdida. Si vemos este trabajo del Science del año 2015, si no recuerdo mal, vemos que si es por ejemplo que desde, no sé, un astronauta, ¿sí? Que fuera a la Luna, vería básicamente en la Tierra lo que va a ver es la Gran Muralla China, ¿sí? Como estructuras que ha hecho el ser humano en el planeta, ¿sí? En la corteza está la Muralla China, más de 1000 kilómetros, y bueno, y dicen también que en España se ven unos plásticos blancos, que son los cultivos que se han desarrollado en el sur de España para de la fruta, etcétera, que se comen en Europa. Ya, pero es que ahora mismo ya no es que se vea eso. Ahora mismo, desde el espacio, lo que se ve es en la nueva Gran Muralla China, ¿sí? Que es todo esto ya construido, fijaros, esto sería la fotografía, que ya es mucho mayor que la antigua Muralla China, ¿sí? Y que, fijaros que la proyección hasta 2010, este tipo de cosas está hasta aquí, ¿ya? Todo esto. La proyección es que se termine construyendo toda la costa de China. ¿Qué provoca esto? Pues que estos animales, fijaros, que se reproducen otra vez acá, por ejemplo, y pasan el invierno acá, ¿sí? Después de muchos años se ha podido ver cuál es su supervivencia, digamos, la probabilidad de que durante una temporada u otra siga vivo, el 1 sería eso, ¿ya? Entonces, en estudios que se han hecho con esta especie, se ha podido ver, digamos, saber cuándo se muere, si se muere en este trayecto, si se muere en este trayecto o si se muere en este trayecto. Y lo que han visto estos investigadores es que básicamente, veis este triangulito, corresponde al trayecto entre esta zona y la zona de cría, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Que el mar amarillo, como habéis visto en China, pues lo que pasa es que los chinos lo están, digamos, destrozando, ¿sí? Están poniendo barreras, los humedales se están perdiendo y estos animales no son capaces de adquirir las energías que necesitan como para poder dar el siguiente salto a las zonas de cría. Ya. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? ¿Sí? Pues claro, parece que creo que Carla me llamó para que contara qué era lo que hacíamos en la Facultad de Ciencias en relación a las aves migratorias. Acá estudiamos básicamente este modelo. Es un animal migrador de larga distancia, el zarapito epicorrecto, que bien conoce nuestro amigo Rodri. Como veis, estos se agregan mucho. Esto es una foto de Chiloé, se agregan por miles. Aquí tenéis llegando, digamos, a su zona de descanso. Si os fijáis, también hay algunos que tienen marquitas. Si nos fijáramos uno por uno, veríamos bastantes más. Y esto es lo que estudiamos desde el laboratorio, digamos, acá en Chile. El zarapito de pico recto, digamos, la población reproductora que nosotros estudiamos está en Alaska, en esa zona, y la zona de la época no reproductiva la pasan en Chiloé. También hay otra población de la misma especie que cría en la bahía de Hudson y pasa la época de invernada en Tierra del Fuego. Estas no se mezclan, ni en la zona de cría ni en la zona de invernada. Tienen un poco de flujo genético, digamos, algunos individuos sí que se mezclan, pero en general las poblaciones son independientes. Fijaros que la población es bastante exigua, 21.000 aves en Alaska y 56.000 aves en la bahía de Hudson. Eso en realidad es muy poco, cuando las aves se concentran, están prácticamente concentradas en dos lugares. Vale, nos vamos a centrar entonces en este modelo, ¿sí? Las aves se reproducen en Alaska y pasan la época no reproductora en Chiloé. En Chiloé, un trabajo de Brad Andres, del Servicio Forestal de Estados Unidos y colaboradores, también está Jorge Valenzuela del CEPAM en ese trabajo, vieron que en la isla de Chiloé hay varias zonas que utilizan los zarapitos. La zona de Chamiza, en el seno de Loncaví, la zona de, aquí está Quepillén, Caulín y el continente, la zona de la Canal de Dalcahue y la zona de Quellón y Alta de Humildad. Parece que por los conteos que han realizado durante años hay como cuatro zonas donde están estos individuos. Albergan en promedio 20.000 individuos. Cuando los han sumado todos son 20.000. Si vamos a la diapositiva anterior, a ver, veis que son prácticamente todos los que hay en Alaska. ¿Sí? Entonces están todos los individuos que están en Alaska, están en Chile. Por eso es súper importante, ya se ha declarado un sitio de importancia hemisférica para la conservación. Un investigador que trabaja con esta especie les puso unos dispositivos, estos en este caso los hemos puesto nosotros, como vais a ver luego, y vio que les puso los dispositivos en Alaska y vio que estos animales se desplazaban durante la migración postnupcial, que es lo que denominamos después de la cría, de la reproducción. Desde Alaska hacen una parada en Saskatchewan, en Canadá. Después, fijaros que en lugar de ir para acá, que sería la línea recta, después cruzan todo el Golfo de México, aprovechando probablemente los vientos dominantes que van en esta dirección, hasta llegar al inicio, digamos, el nacimiento del Amazonas, ¿sí? Entre Colombia, Perú, Brasil, etc. La siguiente parada que realizan sería en la provincia de Buenos Aires y de ahí cruzan la cordillera a Chiloé. Y aquí se la pasan durante la mitad del año. Y a la vuelta ya no hacen esto, a la vuelta fijaros lo que hacen, un solo vuelo, ¿sí? Batido por todo el océano, pasando el Ecuador, pasando Centroamérica, pasando México, pasando Estados Unidos y recién parando en Nebraska. Hay una zona donde hay unos humedales muy grandes, ¿sí? Donde hacen la única parada para el otoño. Y de ahí hasta Alaska. En Quepillén, esta es la estación experimental, para quien no lo conozca, en su nueva, digamos, versión, ¿sí? Apoyado por la Facultad de Ciencias, se ha remodelado las instalaciones y os invitamos a todos a que la conozcáis. Ya, ¿veis? Este es el animal justo antes de liberar. ¿Veis? Aquí tiene el dispositivo de la Universidad de Ámsterdam, lo desarrollan allí, tenemos un convenio de colaboración con ellos, y este dispositivo tiene unos paneles solares para que no se le acabe la batería y poder seguir registrando información. Ya. Este dispositivo, por ejemplo, nos entrega este tipo de información en resumen, digamos, ¿sí? Podemos ver la altura del vuelo. Por ejemplo, aquí hemos visto que este animal ha estado en un momento a 2.000 metros de altura. Fijaros, probablemente le haya atacado un halcón y haya subido como estrategia evasiva, digamos, haya subido hasta 2.000 metros para no ser depredado, ¿sí? Y a continuación ha bajado y ha seguido haciendo su vida normal, digamos, ¿sí?
Otra cosa que podemos ver acá, por ejemplo, es la velocidad. Aquí vemos, por ejemplo, las trayectorias, más o menos entre 20 y 40 km por hora. Acordaros que esto es dentro de la regla de Chiloé únicamente, ¿sí? Pero también podemos, bueno, aquí no se ve, pero podemos ver que en algún momento que va a más de 100 km por hora, ¿sí? Probablemente en algún momento le haya agarrado bajando o lo que sea. Ya, bueno, y esto, ya, muy bien, pero ¿esto para qué sirve? Estas cuestiones que hacéis, ¿para qué sirven? Mirad, los animales migradores acoplan la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas de forma global. ¿Cómo los acoplan? Mira, los acoplan de esta manera. Los animales migradores, digamos que tienen un papel en transportar diferentes elementos esenciales como nutrientes. Por ejemplo, los salmones transportan nutrientes desde el mar a los ríos donde desovan, y ahí los salmones desovan y se mueren. Todos esos, los cuerpos de los salmones son un nutriente esencial para esas partes altas de los ríos. Transportan propágulos, ¿sí? Se ha demostrado, por ejemplo, que los patos llevan propágulos de semillas, ¿sí? Por miles de kilómetros, ¿sí? Y son grandes dispersores. Y también parásitos y patógenos, ¿sí? Que tienen su parte positiva y su parte negativa en la biodiversidad. Pero también tienen efectos tróficos, ¿sí? Los herbívoros, como bien sabéis, ¿sí? Por ejemplo, las langostas en África son capaces de acabar con cultivos enteros. Los ñus se mueven por miles de kilómetros, ¿sí? Removiendo, digamos, las plantas, toda la vegetación que hay por ahí, digamos, por la zona donde se mueven. Los predadores, obviamente, realizan efectos, digamos que, bueno, por ejemplo, tienen efectos importantes, lo que conocemos como cascadas tróficas. Cuando desaparece, por ejemplo, el lobo del ecosistema, ya no tienen depredadores los alces, los herbívoros grandes, ramoneadores, digamos, y se producen desequilibrios en los sistemas y igual las presas, digamos, están bastante balanceadas, ¿sí? Por la llegada y salida de los animales que depredan. Un trabajo que se ha publicado el año pasado en Science, que de hecho fue portada del Science con otra vez el playero rojizo. Fijaros, se hicieron un trabajo, estos que crean en la península de Taimir, invernan en Mauritania y paran en Polonia, que es justo ese trabajo, eso que os puse, que hacían un solo vuelo, esos que hacen el jump. Si veis aquí la fecha a la que se están derritiendo en el polo, se está derritiendo la nieve, cada vez se va, aquí está el año, como veis, cada vez se va avanzando, ¿sí? Esto es de 30 años, 30, 40 años, y cada vez se derriten los polos más, digamos, antes. Esto tiene que ver, digamos, tiene repercusiones sobre el peso de los juveniles que nacen cada año. Cuanto más tarde, digamos, aparece el derretimiento de la nieve, mayor masa tienen los pollos, más fuertes son. Y cuanto antes se produce eso, menor. Y esto pasa lo mismo con el tamaño del pico de las aves. Durante el desarrollo, digamos, en esta parte de cuando están aquí, durante el desarrollo, durante la autogenia, cuando se produce antes el derretimiento de la nieve, los animales ese año, ¿sí? Tienen picos más pequeños. ¿Qué tiene que ver esto? Mirad, en esta especie la longitud del pico es determinante, porque únicamente los animales que tienen el pico largo, más de unos 30 milímetros, 3 centímetros, son capaces de llegar a esta presa, que es la presa principal, la que les aporta, la que es mejor, digamos, la que es preferida, les aporta más energía, etc. Y las aves que no consiguen llegar a esta presa, que suele estar, ¿cómo se dice?, enterrada entre 30 y 40 milímetros, se tienen que conformar, digámoslo así, con presas secundarias, como otro bivalvo, en este caso que tiene menos energía, o incluso comer rizomas de una planta que tiene mucha menos energía. Así que esos años que se produce el derretimiento de los polos antes, el derretimiento de la nieve, perdón, antes, con los picos son más pequeños y los animales no llegan a la presa principal. ¿Qué vieron estos investigadores? Que precisamente ocurría eso, que cuanto, digamos, el pico de las aves es más pequeño, la supervivencia es más baja. Y únicamente cuando las aves que tienen un pico mayor, ¿sí?, la supervivencia llega a una supervivencia, digamos, normal, ¿sí?, propia de la población, como es, bueno, la supervivencia de los adultos, que suele estar entre el 80% anual o algo así. Y esto se correlacionaba perfectamente, ¿sí?, con la fecha de derretimiento de la nieve en los años en los que la supervivencia era mayor o menor.
Para terminar, las aves playeras son conocidas por todo esto. Yo creo que, digamos que lo que he tratado de presentar, digamos que es suficiente, ojalá, como para que vosotros podáis, digamos, integrar en vuestro conocimiento que son centinelas, que son muy sensibles, ¿sí? Y por ello son consideradas, repito la palabra, centinelas del cambio global. Hay dos trabajos que dan cuenta de este, digamos, de este fenómeno y de su importancia, que es este, del profesor Wiekelski y David Wilco, que es, se está yendo la migración, está desapareciendo la migración animal. Y hay otro trabajo que yo creo que hay que tenerlo en cuenta en todo esto, que es que hay que tener mucho cuidado con la incertidumbre, con lo que no sabemos a la hora de gestionar bueno, las prácticas, por ejemplo, las actividades humanas, etcétera, en un contexto de conservación de las especies que son vulnerables, digamos, como la mayoría de las playeras. El último trabajo que voy a poner es uno que está ahora mismo en revisión en una revista Biodiversity Conservation que estamos haciendo en Chiloé, que estamos viendo precisamente en este contexto, ¿sí? de las pequeñas cosas que pueden estar ocurriendo y que se están llevando las especies migratorias. Fijaros, la recolección de algas, que puede ser una cosa menor, obviamente mucho menor que, no sé, que una fábrica como Arauco, espero que no estén aquí los dueños de Arauco, pero una actividad muchísimo menos impactante a priori, como puede ser una carreta con bueyes y unas personas con sus perros llevándose el alga, pues realmente, como vamos a ver ahora, tiene un efecto. Entonces medimos, por ejemplo, en dos bahías, una que había cultivo de algas y otra que no, cuál era la densidad de aves, que era similar en cada bahía, unas 15 aves por hectáreas, y en la zona donde había algas había unas 10 personas, que si lo traducimos en densidad era como una persona cada 10 hectáreas. Y ahí medimos el tiempo que dedicaban a forrajear las aves durante todo el periodo de la marea baja. Esta es la marea baja, 3 horas antes, 3 horas después. Como vemos en la bahía sin esta perturbación, ya que es el rojo, las aves más o menos seguirían este ciclo. En cambio en la bahía donde hay esta perturbación, fijaros que siempre hay un delta, una diferencia en relación a la otra. ¿Esta diferencia qué significa? Que más o menos en la bahía con perturbación las aves se alimentan el 81% del tiempo y en la bahía sin perturbación un 5% más o menos. ¿Esto es significativo o no? ¿Esto tiene alguna repercusión biológica? Porque, claro, por ejemplo, aquí estamos en una facultad de ciencias y me dirán, bueno, pero ¿estadísticamente eso es significativo o no? Bueno, es significativo, efectivamente, lo es. Sí, ahora, ¿cuál es la repercusión biológica? ¿Tiene significado biológico? Sí tiene significado. ¿Cuál es? Que cada ave, de promedio, forrajea, se alimenta unos 20 minutos menos en la bahía donde hay esta perturbación respecto a la que no hay perturbación. Esos 20 minutos, como hemos visto, lo sensibles que son a lo largo de 6 meses, significan muchas presas que dejan de ingerir. Lo que podría tener repercusiones, aunque pensamos que, digamos, podríamos pensar que eso es inocuo, esta actividad es inocua, podría tener repercusiones en la conservación de las especies. Y ahora sí, eso es todo. Hola Juan. Buenas, Carlos. En Chiloé, donde tú estás trabajando, se están instalando unas centrales eólicas. ¿Qué efectos podría producir sobre estas migraciones hacia esa isla? Mira, digamos que los desarrollos eólicos, en cuanto a las migraciones per se, únicamente si se encuentran dentro de corredores migratorios, ¿sí? Corredores migratorios vamos a definirlo como zonas de paso obligado para las especies en una migración. No es el caso de Chiloé. Chiloé no es un corredor migratorio, es un área súper importante, clave durante la época no reproductora, pero no es un lugar por donde pasen en una dirección concreta, digamos, las aves regularmente, ¿sí? Entonces en estas zonas obviamente tienen un impacto también, pero sería más que en la migración, digamos, sería un impacto más de colisión puntual, ¿sí? Durante la época no reproductora. Que tengan un efecto o no, eso es lo importante sería mirarlo. Yo, por ejemplo, vi el estudio de impacto ambiental de Mar Brava, no sé si te referías a Mar Brava o no,
me llegó, digamos, y eso tenía todas las falencias del mundo. Era un estudio que, digamos, que se había hecho, el investigador al que habían contratado había estado durante un mes, o sea que se había perdido los otros 11 meses, había estado en un momento muy concreto, ¿sí?, del ciclo anual, había estado X días mirándolo, y bueno, y hacía unas conclusiones que probablemente para las especies que observan en ese momento podrían tener su sentido, pero en realidad, ¿cuál es el impacto de eso en, digamos, la biodiversidad en general, donde se va a colocar ese desarrollo? No midió nada. Como digo, digamos, con los eólicos, pues digamos, lo importante es hacer un estudio previo, antes de que se pongan. Y haciéndolo así, se puede minimizar mucho, por ejemplo, a través de la reubicación de alguna de las torres, porque hay lugares que por la orografía del terreno, por ejemplo, se generan térmicas, ¿sí?, que, digamos, a 1 kilómetro de ahí no se generan, entonces se pueden reubicar en términos de colisión. Y bueno, ya lo último en cuanto a la energía eólica, me parece también importante que se conozca, digamos, en este foro, que probablemente haya muchas personas que les gustan las aves, otras se van a venir obligadas, como mis hijos, por ejemplo, pero es importante ver que las nuevas tecnologías, ¿sí?, están, digamos, eliminando las aspas. Las aspas que todos conocemos de los aerogeneradores, ¿sí?, es una tecnología que está obsoleta. Ahora la tecnología se llama bladeless, que es sin aspas, y que lo que hace es que el movimiento de la base es lo que genera energía en un acumulador debajo, y eso minimiza, únicamente tiene el impacto paisajístico, pero ya es un impacto, digamos, un palo, digamos, no tiene esta cosa que se ve desde kilómetros. Quizás un palo, si, digamos, si tiene el mismo color que un árbol, por decirte algo así, igual ni se ve. Entonces, bueno, digamos, no sé responder a tu pregunta, porque me voy por la rama muchas veces, la mayoría, la verdad, pero eso. Estos chicos tenían preguntas, esas eran las más complicadas, y después la de la zona. Si existe un mapa de humedales en Chile, y si hubiera, ¿estas son protegidas o han sido como...? Perdona, ¿un mapa de qué, que no te entendí? De humedales en Chile. ¿Ya? ¿Y si estas son protegidas o han sido afectadas por el hombre? Los humedales. Sí. Ya. Mira, que exista o no exista, la verdad que desconozco. Desconozco si existe, así que lo que tú me estás diciendo, un mapa, quizás José Luis nos pueda luego apuntar algo en este tema. Entiendo que se ha hecho alguna clasificación, evaluación preliminar, por ejemplo, en relación con las aves acuáticas, sobre todo las migradoras, de dónde son las zonas que concentran más aves. Eso probablemente esté hecho. Pero lo que es un inventario general de humedales, un catastro con sus características, completo, digamos, no lo sé si estará hecho. Y la segunda pregunta, perdón, Pérez. La segunda parte de la pregunta. Si están protegidos o no. O sea, me suena mucho que en general no. ¿Sí? Aunque, digamos que sobre el papel, digamos, puede haber alguna ordenanza, algún decreto, alguna cuestión, pero lo esencial, tendríamos que definir protección para responder tu pregunta, ¿verdad? Porque el papel lo aguanta todo. ¿Sí? Nosotros podemos ahora escribir una tesis aquí, pero luego cuando eso lo haga un experto dice esto no se sostiene, ¿verdad? Entonces, protección para mí significa fiscalización. ¿Ya? Entonces, protección sobre el papel, ¿vale? Pero además hay que fiscalizar que eso se esté cumpliendo. Y eso es lo que yo desde mi, digamos, no llevo mucho tiempo en el país, llevo casi 4 años, pero todavía, digamos que no lo conozco también como vosotros. Yo lo que sí veo que eso es un gran problema, no solo de Chile, sino de toda esta parte del mundo, digamos que la fiscalización no es efectiva. No ocurre, entonces la protección pues no, tampoco ocurre. Por ahí atrás hay una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. No manejo muy bien el tema, pero sí entiendo que este año en Estados Unidos el actual presidente no firmó el Tratado de Francia, si es que no me equivoco. Lo cual quiere decir que en cuanto a contaminación, este país no va a tener medidas, simplemente se van a dedicar al trabajo. Entonces, si este año aumenta la contaminación, ¿afecta a las aves en cuanto a la alimentación? Ya, entiendo que me estás preguntando por el Tratado de París sobre cambio climático, ¿verdad? Y tu pregunta es si, digamos, si en Estados Unidos ya no hacen nada, digamos, si esto afecta a las aves migratorias, ¿esa es la pregunta? Exacto, si la contaminación en sí afecta a la población.
A ver, la contaminación en general, digamos, afecta a cualquier ser vivo, ¿sí? Las células no están preparadas para recibir metales pesados, solamente una pequeña fracción, ¿sí? No están preparadas para recibir, no sé, PCBs o derivados de los plásticos, por ejemplo, no están preparadas para recibir el arsénico, etcétera, ¿no? Entonces, los seres vivos no están preparados para eso, la contaminación les afecta. Ahora hay que ver cuánto grado de contaminación. Yo a tu pregunta le respondería, o sea, no sé cuál es la respuesta en general, porque es muy amplia tu pregunta, pero respondería que, mira, Estados Unidos es un país gigantesco, obviamente, y se han hecho algunas cosas, digamos, como para tratar de minimizar los efectos de la polución, pero en realidad los grandes contaminadores, ¿sí?, han sido ellos mismos. Digamos que ahora mismo, en estos últimos años, puede ser que con Obama, en la última, digamos, las dos últimas legislaturas, hayan reducido un poco esa contaminación, pero en general el problema que tenemos, o lo que hemos generado el ser humano en el mundo, las consecuencias de nuestras actividades, una muy buena parte tiene que ver con el desarrollo en Estados Unidos y en Europa Occidental. Europa Occidental paró un poco, digamos, las emisiones, paró antes, digamos, hay más conciencia, aunque siguen haciendo cosas, y en Estados Unidos en realidad, mira, o sea, yo probablemente te diría que van a seguir haciendo algo parecido, solo que van a volver, digamos, a la senda anterior a contaminar, entre comillas, ¿sí?, un poco más. Una pregunta pero bien simple. Bien al principio dijiste que se usaba, o sea, ¿cómo se usa el término de endemismo en aves migratorias? Dijiste que una de estas era endémica. ¿Se refiere que solo se reproduce en tal lugar? ¿O ya? Claro, sí. Las especies endémicas, en principio, claro, para las aves migratorias es un poco extraño. Claro, y en realidad nos referimos en las aves, especies endémicas, a dónde se reproducen. ¿Sí? Claro. Si no, no habría endemismos, la mayoría no serían endémicas, claro. Una cosa muy simple primero, ¿existen migraciones este-oeste o son siempre norte-sur en general por el efecto del clima? Y lo segundo, en estas migraciones, ¿qué efecto han tenido en el transporte en general de microorganismos, bacterias, virus, ¿cierto? Pensando no solamente en patógenos, sino también en agentes reprobables? Claro. Mira, la primera parte de la pregunta, efectivamente, el modelo general es, digamos, norte-sur, ¿sí? También tenemos la excepción dentro de este patrón latitudinal, ¿sí?, de norte-sur. Tenemos la excepción de que normalmente vienen del Ártico hacia el hemisferio sur, incluso las que no cruzan el Ecuador, ¿sí?, que se mueven solamente en el hemisferio norte, tienen, digamos, en la primavera boreal, la primavera del hemisferio norte están reproduciéndose en el Ártico, y en el invierno boreal están en la zona, en la parte sur del hemisferio norte, ¿sí? Y aquí tenéis, en Chile y Argentina, la única zona del mundo donde existe una vía de vuelo, una autopista, ¿sí?, que va al revés, la vía de vuelo patagónica, que está inexplorada. Ahí tenéis todas las tesis del mundo. Está inexplorada. El único lugar del mundo donde los chorros chilenos, el chorro de Magallanes, bueno, yo de mi grupo, digamos, de las aves de verdad, cuando la agarren otro tipo de aves, digamos, también ocurre con esas, ¿ya? Pero con esas, la gallina Westerlandi, no sé, la becasina fueguina se llama, ¿no? Por ejemplo, esas especies, que nadie sabe nada de ellas, se reproducen en Tierra del Fuego y vienen a pasar, digamos, el invierno acá. Esos son el único lugar del mundo donde ocurre eso, ¿ya? Pero efectivamente, respondiendo a tu pregunta, hay algunas especies, muy pocas, y de hecho las que lo hacen, las que se sabe que lo hacen, están prácticamente extintas. Por ejemplo, el Numenius borealis, me parece que es, el Schimocurlio no es el borealis, ¿no? Sí, el borealis, no, pero es el otro. Teneurostris, un zarapito así de pico curvo que hay en Europa, que criaba, se reproducía en Ucrania, sí, en esa parte este de Europa, y pasaba el invierno en el norte de Marruecos, más o menos la misma latitud, lógicamente se movía un poco, pero hacía migraciones desde el este hacia el oeste, hacía una migración por el Mediterráneo. Probablemente esa migración surgió cuando el mar Mediterráneo era muchísimo más amplio, etcétera. Pero sí hay algunos ejemplos así, pero son, no sé, como las excepciones ya de animales efectivamente que se mueven de este a oeste más que de norte a sur.
Tu segunda pregunta estaba relacionada con el movimiento de bacterias. Claro. Bueno, no es mi tema particular, aquí tenemos muchos veterinarios en esa parte sobre todo, pero o sea, sí que hay mucho trabajo, por ejemplo, digamos que, bueno, la influenza es un caso, digamos, muy mediático, ¿sí? Del movimiento que realizan estas aves de enfermedades, en este caso, ¿verdad? Pero bacterias, como ha dicho usted, por ejemplo, sí que hay algún caso, algunos estudios que muestran que las bacterias que las aves adquieren, por ejemplo, bacterias resistentes a tal antibiótico que está saliendo, por ejemplo, de un hospital aquí en Chile, hay un trabajo muy bonito, Hernández en PLOS ONE en el año 2013, ahora que estoy recordando, con la galleta de Franklin, que estudió en Concepción, por ahí, en Concepción era, en un efluente del hospital, ¿sí? Cuáles eran las cepas de las bacterias que tenían esas aves, y luego fue a Canadá, la zona de reproducción de estas aves, y se encontró las mismas, las estaban transportando. Y en ese sentido, bueno, en el laboratorio, yo en concreto estoy llevando un proyecto en ese sentido, ya no tanto en cómo lo transporta, sino cuál es el efecto, por ejemplo, de tener o no tener esa resistencia. Más que tenerla, digamos que la mayoría tienen, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de eso en la condición corporal, etcétera? ¿Qué otro tipo de aves inmigran a Chile? ¿Perdona? ¿Qué otro tipo de aves inmigran a Chile? Otro tipo que no sean las de verdad. Sí. Ya. Pero es que vosotros llegasteis más tarde, ¿verdad? Mira, ¿me permites ya? Como llegasteis más tarde, bueno, había otras cosas que no visteis que no eran aves, ¿verdad? ¿Ya ves? Eran mariposas, ranas, peces. Ya, aquí, mira. Ahí tienes aves marinas, todas estas las tienes en Chile. Las aves marinas, muchas de ellas migran. Como puse el ejemplo, también no está aquí, pero muchos albatros dan, hecho en este sentido, circunnavegan toda la Antártida, de hecho sin parar. Hay albatros, por ejemplo, el albatros errante se llama, ¿no? El grande. El albatros errante, por ejemplo, es capaz de circunnavegar la Antártida durante 1 año y medio seguido, 2 años seguidos. Bueno, como digo, muchas aves marinas, había puesto el ejemplo de la fardera blanca, se reproduce acá e inverna en el Golfo de California. Hay otras aves como las pequeñitas, los paseriformes, que se reproducen acá, los fiofíos en toda esta zona, y pasan el invierno en esta zona. Y algunos canquenes, algunas aves rapaces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los chicos del seminario San Fidel? Yo sé que trajeron preguntas preparadas. Vamos. Primero que todo, la pregunta le hicimos en base al resumen. Aquí tenemos un resumen de la clase, entonces le hicimos en base al resumen. ¿Qué sucedería si se interviene la relación padre-cría? Por ejemplo, separar crías y dejarlos en un lugar similar. ¿Volarían igual al otro hemisferio? ¿Al mismo hemisferio? ¿O lo hacen por patrones conductuales siguiendo los progenitores? O sea, tú me estás preguntando, por ejemplo, si hiciéramos un experimento de translocación, eso sí, eso es una pregunta, ¿no? Agarramos unas crías que han nacido en un lugar y las agarramos en nuestro coche en un avión y las ponemos en otro y a ver a dónde irían, ¿sí? Mira, esos experimentos son, bueno, muy notable tu pregunta, te felicito. Esos experimentos se hicieron hace casi 100 años en Suecia. Y lo que vieron es que hicieron un experimentito, claro, hace 100 años no había mucha tecnología, había empezado, y entonces, bueno, había mucha imaginación, los investigadores tenían que tener imaginación para tratar de demostrar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hicieron un tratamiento que no voy a entrar en detalle, pero consistía en meterlos en una caja, esos pollos, los ponían en una caja y les cambiaban el norte magnético, porque mucho de esto sí tiene que ver con la orientación magnética. Entonces les cambiaban el norte magnético y los pollos, cuando les cambiaban el norte magnético, daba igual a donde tú le cambias el norte magnético y esos pollos, sin saber nada, iban hacia el lugar donde tenían que ir de verdad. ¿Sí? Daba igual a donde tú le pusieras. Quiere decir que probablemente dentro del animal, cuando nace, hay extraen genes probablemente, sí, no seguro, ¿sí?
a la dirección a la que tienen que partir, porque muchas de esas aves, igual pensáis, no lo he dicho porque da para lo que da, digamos, el tiempo, ¿sí? Pero seguro que alguno de vosotros va a estudiar en la Universidad Austral, va a estudiar ciencias o biología marina, y los vamos a encontrar, hay mucho más tiempo para desarrollar estas cosas. La mayoría de estas aves no viajan, cuando nacen, viajan sin los papás. Tienen que saber dónde llegar. Imagínate, tú naces en Alaska, tus papás se van. Al mes y medio, 2 meses, te quedas solo con tus amiguitos y amiguitas, y ahora tienes que ser capaz de saber llegar a Chiloé desde Alaska. Entonces, claro, eso tiene que estar inserto, digamos, tiene que haber, aparte de pues, en los genes, digamos, una direccionalidad, sí, en el movimiento. ¿En qué momento duermen estas aves en su recorrido migratorio? Esa es otra pregunta importante. Tú vas a ser bueno. Mira, la parte del sueño, en estos momentos se están haciendo unos experimentos en Europa, en Holanda, ¿sí? Para tratar de resolver esa cuestión. Pues es una cuestión que digamos que nos llama mucho la atención a los investigadores, cómo resuelven, más que el sueño, porque el sueño, el sueño como nosotros lo concebimos es un concepto bien antropocéntrico. ¿Sí? Los seres humanos sueñan, pero no sabemos, por ejemplo, si las aves sueñan, o las ranas sueñan, o las hormigas sueñan. Capaz que los primates sí sueñan, otros, no sé, yo no estoy muy metido en eso. ¿Ya? Soy primate, pero otros, digamos, no los estudio. Ahora, el cómo hacen para no descansar y no decaer, digamos, ¿sí? Sin descanso. Si, por ejemplo, nosotros ahora mismo, yo que llevo aquí hablando 1 hora, ya estoy casi, que no me da esta cosa, estoy sudando ya. De la actividad, bueno, aparte del metabolismo propio, pero, en fin, de la actividad, pero en realidad, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner a la profesora Susana Paula, por ejemplo, con su kayak, ¿sí? Después de 3 horas con el kayak, ¿sí? Sale, ya no pueden más, ¿verdad? Y estos animales se dedican a migrar durante 5 o 7 días aleteando día y noche sin parar. ¿Cómo lo decaen? No sabemos. ¿Ya? No sabemos qué es lo que, digamos, cómo pueden hacer para que la fatiga, ¿sí? no les repercuta, digamos, en el organismo. Hay otra pregunta, no sé si la vas a hacer o no, me voy a adelantar por si acaso, por aquí ha habido más soplo. Por ejemplo, donde se hablaba de que las aves algunas hacían descansos más prolongados, otros casi no hacían descanso. ¿Esos descansos son siempre periódicos en una especie? Depende más de los individuos, de las estrategias individuales. Cierto es que dentro de las poblaciones de cada especie hay, digamos, una mayoría de individuos que hacen una estrategia y otra que hace otra, digamos, pero depende más de la calidad, la capacidad, vamos a decir mejor, de los individuos. Por ejemplo, en la mayoría de estas aves hay dimorfismo sexual, que entiendo que sabéis lo que es, que uno de los sexos es más grande que el otro. ¿Ya? Normalmente, bueno, de hecho en los países las hembras son más grandes que los machos. Entonces las hembras tienen más capacidad, por ejemplo, si volvemos al símil del coche que va por la autopista, de almacenar. Entonces tienen más capacidad también de dar un salto mayor, que conlleva más gasto, ya que los machos. Entonces también depende, por ejemplo, de si es joven, si es adulto, si es macho, si es hembra, la estrategia que adopta para ser exitoso a la hora de llegar al destino. Con respecto a la pregunta de ¿las mismas poblaciones usan siempre los mismos puntos de descanso o van variando año a año? Y en general son bastante fieles a... fieles, igual no es la palabra fieles, pero digamos que sí que es periódico, digamos, la utilización. Por ejemplo, si uno estudia los animales grandes, las aves grandes, por ejemplo las espátulas, que he puesto un ejemplo ahí que los he estudiado por varios años en una zona únicamente una zona de parada, entre Europa y África. Yo observaba atónito, cuando empecé a estudiar esto, atónito, como un individuo que yo observaba, no sé, un 13 de septiembre, no sé, con que lo conseguía, digamos, saber cuál era, porque le veía el código de las años, etc. Un individuo que iba a ir a Mauritania, a Senegal, y de hecho estaba allí un día, 2 días, yo iba el 10 de septiembre del año siguiente y ese mismo individuo estaba en el mismo lugar. Y iba al año siguiente y ese mismo individuo casi en la misma piedra descansando. Pues claro, más que fieles es que, digamos, que desarrollan una estrategia asociada a sus capacidades, entonces si es exitoso, digamos una vez, la repiten.
queremos agradecer a Juan por su presentación y dar las gracias también a todos ustedes por participar esta tarde, en especial a los estudiantes del Seminario San Fidel de Mariquina y del Instituto Comercial de Valdivia, con la profesora Karina Manríquez y la profesora Patricia Vallejos. Muchas gracias por hacer el esfuerzo especial de traer a sus estudiantes un día de la tarde aquí a la universidad a conocer un poco más de la investigación que se hace en la Facultad de Ciencias. Y los dejamos invitados para la próxima charla, que es el día jueves 29 de junio, con el tema Materiales biológicos en base a nanopartículas, de la doctora Sandra Orellana del Instituto de Ciencias Químicas. Así que muchas gracias, Juan.